Vamos a grabarlo y así luego lo podemos colgar en YouTube. Vale, como os decía, recapitulando, teníamos nuestra aplicación, estábamos incluyendo en la línea 1, estamos incluyendo las librerías necesarias. C++ por defecto pues tiene una lógica, una semántica, pero en muchas ocasiones necesitamos de librerías externas que generalmente han creado las propias empresas que han creado el compilador, pues para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, en nuestro caso hemos incluido la librería iostream, que nos permite acceder tanto al teclado, a recoger información del teclado, como a mostrar información en pantalla. Si nos leemos la documentación de iostream, ¿vale? Estamos incluyendo con la palabra include y el nombre de la librería, ¿vale? Estamos incluyendo una librería que nos va a permitir utilizar code para pintar en pantalla y utilizar theme para leer del teclado. Bueno, del dispositivo por defecto de entrada y el dispositivo por defecto de salida, ¿vale? Que en nuestro caso, pues el dispositivo de salida va a ser una terminal, porque estamos desarrollando aplicaciones de terminal. Esto, entre comillas, tiene una connotación, pero ya visteis que en lugar de tener que escribir ayer std dos puntos, cada vez que escribimos std, simplemente escribiendo el use namespace std, lo que va a hacer es, oye, si encuentras aquí un subconjunto de librerías llamado std donde va a estar estas funciones, pues no hace falta que escribas el std code, como ahí no lo veis, porque ya lo tenemos, ¿vale? Simplemente esto es para hacer la escritura más sencilla luego aquí abajo, ¿vale? Os he dicho anteriormente que el main es la función de entrada, ¿vale? Es la función de entrada. Toda aplicación C++ empieza por main. Debe devolver la función cuando termina, cuando la aplicación termina, es obligatorio que devuelva un entero, bueno, que devuelva algo. Yo he puesto que devuelve un entero. Veis que esto no tiene nombre, simplemente estoy diciendo, oye, esto va a devolver un valor entero. Esto, una función, aquí es lo que devuelve, aunque también puede recibir. Puede recibir, por ejemplo, un número que sea una variable que yo puedo enviarle. Entonces esta variable, ¿de acuerdo? La tengo que tipificar también. En este caso, en C es obligatorio enviar algo, en C++ no es obligatorio. Sí que es cierto que en C es obligatorio, pero le podemos decir que no queremos enviar nada. Por ejemplo, void. Void significa ausencia de valor, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decir void A, así, ¿vale? Entonces, esto lo que significa es que no le vamos a enviar nada, ¿de acuerdo? Como estamos en C++, pues no lo podemos ahorrar. ¿Qué más? Bueno, nuestra aplicación entraría por aquí, empieza a ejecutarse de arriba hacia abajo, como acabamos de decir. Entonces, se va ejecutando, se va ejecutando, se va ejecutando, siempre de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Este code, como vimos ayer, significa la pantalla, bueno, el terminal. Y estos dos simbolitos lo que significa es, quiero enviar lo que está a la derecha hacia... Esto es como una redirección, ¿vale? Como una tubería, podríamos decir. Quiero enviar este chorro de agua por esta tubería, ¿vale? A la pantalla. Entonces, al terminal, lo que hacemos es imprimir, ¿vale? Imprimimos en la pantalla, imprimimos en la pantalla. Recordar que el /n significa un salto de línea en la pantalla, ¿de acuerdo? Creamos las variables, como acabamos de decir, número A, número B, suma. Estas variables son de tipo entero. C++, un lenguaje de programación tipificado. Recordad, lo acabamos de hablar. Un lenguaje de programación que tenemos que decir de qué tipo son las variables. Variables, espacios en memoria, que le robamos a la memoria RAM, y sabemos que en la memoria vamos a tener un espacio reservado para guardar lo que a nosotros se nos antoje en cada momento. Nos va a ayudar pues, para llevar a cabo pues, lo que sería la dinámica de la aplicación. Es donde vamos a ir manejando la información en las variables. De momento tenemos variables muy simples, valores enteros, vamos a ver valores de tipo doble, valores de tipos booleanos, la falta de valor o un char, valores primitivos. Pero a medida que vayamos avanzando, estas variables serán bastante más complejas. Incluso habrá un momento en el que no tiene mucho sentido seguir llamando las variables, ¿vale? Entonces, de momento,
yo he creado 3 variables separadas por coma. Esto lo único que hace en memoria RAM es, a la memoria RAM le estamos restando unos poquitos bytes y se los estamos asignando a estos espacios de memoria. Yo los tengo nombrados por número A, número B y suma. Tienen un tamaño fijo, ¿vale? Porque son de tipo entero. Le estamos diciendo al compilador que deje en memoria RAM unos espacios de una determinada cantidad de información, de bit o de byte o de kbyte, dependiendo del tipo de variable, serán más o menos grandes. Y esto nos va a permitir, entre comillas, tener una mejor gestión del sistema, principalmente de la memoria RAM. Vamos a tener un mayor orden, vamos a tener un mayor control de lo que estamos haciendo con la memoria RAM. En ciertas aplicaciones esto pues no tiene gran importancia, pero en otras sí. Si estamos creando un sistema operativo o estamos creando un juego, pues hacer un uso eficiente de la memoria es crítico. Si estamos creando una aplicación de gestión para gestionar, no sé, una base de datos, pues a lo mejor no tiene o no merece la pena lidiar con este tipo de situaciones, porque es mucho más eficiente un lenguaje de programación donde te centres más propiamente en la gestión, ¿vale? Dicho esto, pues tenemos 3 variables, número A, número B y suma. Posteriormente veis que ya he adelantado un float, es un nuevo tipo de variable. Tengo el float, ¿de acuerdo? Vamos a decir algunas más. Tengo el entero, tengo el tipo char para guardar caracteres, un carácter, ¿vale? Yo podría guardar la A, la B, la Z, la J, la ñ, la A, la acentuada, pero esto también guarda números. ¿Por qué? Por ejemplo, el 145 podríamos guardar. Esto es... El 145 realmente no es que esté guardando... Bueno, estoy guardando realmente el 145, pero al ser de tipo char, lo que sucede realmente es que está guardando el valor ASCII de ese número en la tabla. Vamos a ver lo que es la tabla ASCII. Y la tabla ASCII básicamente es esto, ¿veis? Numeritos, numeritos. Entonces, si yo guardo, por ejemplo, el 49, realmente estoy guardando el carácter 1. No el valor numérico 1 como entero, sino el carácter alfanumérico 1. Si en un char guardo el valor 80, realmente lo que estoy guardando es la P de Pamplona. Si en un char guardo el 177, realmente lo que estoy guardando pues es esta cosa que es como un ladrillo, ¿no? Hay 3 tipos de ladrillito, ¿vale? Entonces, esto vendría a ser la tabla ASCII. Un numerito así hasta el 256, si mal no recuerdo. Bueno, aquí marca el 255, que el NBSP vendría a ser el espacio. El espacio, la tabla, o sea, la barra espaciadora, pues también es un carácter. Entonces, estos básicamente es lo que guardamos en un tipo char. La comparativa tabla ASCII, ¿vale? Pues realmente parece que guardamos números, pero esos números están haciéndose referencia a los caracteres con los que contamos. Esto luego hay tablas extendidas a las que se puede acceder, pero bueno, de momento no vamos a hablar más de eso. Tenemos Perdona, una pregunta, Alfonso. Sí. A ver si lo estoy entendiendo bien. Me pierdo un poquito. Entiendo que lo que se está programando ahí es una calculadora que suma, nada más, entiendo, ¿no? Sí. Y números enteros, vale. Mi pregunta es, ¿para qué sirve guardar en la memoria RAM, por ejemplo, lo del total de 7,89 que tienes ahí? Sí. Me refiero, ¿para qué serviría guardar el total? O sea, porque si al final luego en la aplicación tú lo que haces es sumar 2 números, el total va a salir según los números que pongas. Entonces guardar ese total no entiendo para qué sirve. Absolutamente para nada, ¿vale? Simplemente lo que os estoy intentando es explicar qué es un float. Vale, era lo que no tenía claro, era Vale, es si como si realmente yo valía ahora, para algo en este caso o no. imagínate que yo ahora hago aquí esto. Pues el char no lo estoy utilizando para nada. Simplemente lo No. que estoy intentando es escenificar pues, los tipos de variable, los tipos que nos podemos encontrar a nivel primitivo en C++. Vale, era eso. Vale. Entonces.
Entonces, en este caso total, ¿vale? No tendría aquí ningún sentido, porque no lo estoy utilizando. Es más, estoy derrochando, igual que con carácter, ¿vale? A Claro, menos claro. que, pues aquí, por ejemplo, pues yo dijera, pues total, ¿no? Total, más adelante, es igual a número Número A, A menos número B. número B, por ejemplo. Sí. ¿Ahí tendría sentido? Sí. ¿Por qué Porque eso te tendría? daría el resultado, ¿no? Claro, esto en total estamos guardando. Y aparte, total, debe ser de tipo float. Porque si total fuera de tipo entero, es muy posible que esto fallara. ¿Por qué? Porque estoy haciendo este simbolito, lo que significa es dividir. Ajá. Claro, una división no tiene por qué ser entera. O sea, el Claro. resultado de 5 entre 3 no es 1, es 1,666, creo. Periodo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues lo que sucede es que si yo total hubiera sido de tipo entero, no me hubiera Mm. guardado el 1,66 periodo, me hubiera guardado 2, porque me lo hubiera redondeado posiblemente. Entonces, Ujú. hay que, simple y llanamente, hay que en función del uso que se le va a dar a esa variable, tenemos que tipificarla de forma acorde a el uso que se le va a dar posteriormente. Y tenemos que hacer un Vale. esfuerzo de... mmm, de adelanto, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de análisis previo de la aplicación, pues para saber qué cantidad de variables y de qué tipo van a ser. Vale, entiendo, entonces entiendo que ahora donde está la barrita donde pone número A, número B, suma, el float, el char, el total, todo eso lo tienes que hacer antes para definir cómo va a ser esa variable, es decir, para qué va a servir más adelante. Claro, las Vale, variables para poder usarlas tienen que estar declaradas previamente. O sea, vale, yo no podría haber hecho esto. Mira, yo no, nunca jamás podría haber hecho esto. Es más, ya te canta el propio navegador, el propio IDE de desarrollo ya te lo canta, nos dice, oye, que esto no está declarado. Yo para usar claro. una variable previamente tengo que tener asignado en memoria, porque lo estamos diciendo, la aplicación se ejecuta Vale, de ya lo arriba veo. hacia abajo. Con lo cual, si yo utilizo una variable en algún punto, tiene Ujú. que estar previamente definida. Si no, no va a funcionar. Entonces, tengo Vale, que hacer un esfuerzo de intuir qué variables voy a necesitar para los requisitos de mi aplicación y tengo que intentar que esas variables sean del tipo acorde al uso que le voy a dar posteriormente. ujú. ¿Vale? Bien, ahora lo único que estaba intentando es deciros que no solamente tenemos variables de tipo entero, tenemos de tipo float, tenemos de tipo char, que sirven para guardar caracteres, pero aunque aparentemente parece que guardamos un entero, en realidad lo que estamos haciendo es guardar el carácter al que ese número entero tiene asignado en la tabla ASCII, ¿vale? Cuidado con eso. Esto hay dos fórmulas, ¿sí? O sea, un valor entero, por ejemplo, el 49, por ejemplo, si yo me voy a la tabla ASCII, vemos que la A es el 65 y la A minúscula el 97. Entonces, si yo hiciera, vamos a hacerlo, ¿no? 97 aquí. Si yo hago esto, aquí, el 97, y posteriormente hago un code de carácter, ¿vale? Vamos a guardar esto, vamos a guardarlo, vamos a compilar a ver qué sucede, ¿de acuerdo? ¿Cómo compilamos? Con F5. Lo lanzamos, empieza el proceso de compilación y nos lo está ejecutando. Vamos a la terminal y ahí nos dice, fijaros, ¿vale? El programa ha imprimido todo esto, ¿lo veis? Que no lo ha imprimido todo aquí. Luego ha imprimido, o sea, posteriormente ha creado estas variables, ha creado esta variable, la variable carácter 97 y luego imprimimos por pantalla carácter con el code. Estamos mandando carácter a la... Pero fijaros, me muestra una A. Diréis, pero ¿qué es esto? No, está bien, está totalmente correcto. Es que el 97, ¿dónde estoy? Que me he perdido. El 97 es la A minúscula. Sin embargo, si en lugar del 97 vamos a poner el 69, número bonito, vamos a poner aquí el 69,
Vamos a guardar. Vamos a interrumpir. Vamos a interrumpir la ejecución. Damos al botoncito de interrumpir y lo volvemos a compilar dando F5. Que me imprime la I. El programa está parado ahora mismo aquí porque se ha encontrado, bueno, hemos imprimido número A, como pidiendo número A, y aquí con CIN lo estamos solicitando. Le estamos solicitando, oye, escribe, lo que hace CIN es esperar hasta que des intro. Entonces, todo lo que hayas escrito antes de intro, nos lo va a meter en esta variable, que es de tipo entero. Entonces ya sabéis, yo escribo aquí 78, cuando doy intro, ¿vale? Vamos a abrir variables aquí. Ay, porque no tengo un punto de interrupción, tendríamos que haberlo puesto, ¿vale? Para ver cuánto vale cada variable aquí con un punto de interrupción. Ahora mismo, número A vale 78, porque se lo hemos asignado con un CIN. Ahora nos está pidiendo número B, estamos aquí. O sea, ha imprimido esto, aquí, aquí, y está esperando a que escribamos un número, el 45. Daremos intro y va a asignar el 45 a número E. Y luego va a hacer la suma, ¿de acuerdo? Va a hacer la suma. Y nos dice, la suma de 78 más 45 es 123. Pero antes pone, esto es el contador. ¿De dónde sale esto? Mirad, tengo aquí una llamada a un subprograma. Esto es que le hemos creado aquí arriba el subprograma. Yo tengo aquí un subprograma que se llama contador. Entonces le puedo llamar en mi programa principal, en mi subrutina, perdón, en mi subprograma principal que es mine, le puedo llamar una o tantas veces como se me antoje y donde yo quiera. Lo vais a ver, lo voy a poner aquí arriba, aquí, y aparte vamos a hacer, por ejemplo, code 5 más 9. Vamos a imprimir, por ejemplo, la suma de 5 más 9 es 2 puntos y concatenamos, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a volver a lanzar nuestra aplicación. Vamos a ver qué pasa. Tenemos E. Miradlo aquí, ahí, me ha faltado aquí para que se vea bonito, porque si no, no se va a ver, ¿vale? Vamos a hacer aquí un barra N. 2 barra N, ¿vale? Para que se vea bien. Vamos a volver a lanzar. El programa se ejecuta. ¿Lo veis? Lo primero que hace mine es llamar a este subprograma. Que lo que pone es, esto es el contador. Y luego pone la suma de 5 más 9 es 14. ¿Lo veis? Y esto es lo primero que ha hecho. Posteriormente el programa ha hecho todo esto. O sea, he delegado a un subprograma la primera línea. Luego hacemos esto, declaramos todas las variables, imprimimos la E porque es un carácter, el 69. Total, le he asignado, realmente no estoy utilizando. Luego nos pide A, que es el 8, B va a ser el 45, doy intro y fijaros, vuelvo a llamar a contador, que me vuelve a imprimir. Esto es el contador. Entonces, ¿veis? Puedo llamar a otros subprogramas dentro de mi aplicación principal, tantas veces como estime necesario o sea oportuno, ¿vale? Esto se llama programación basada en procedimientos. Puedo tener tantos procedimientos como se me antoje, ¿vale? El subprograma no se va a activar, es decir, si tú no lo escribes, me refiero, Claro. si tú no escribes eso de contador, no se va a activar en ningún momento y va a comer memoria RAM. Sí. Sí, Mira. ¿no? O sea, el subprograma come memoria RAM igual. Bueno, te explico. Vamos a ver. Si no se usa, digo. Si no se usa, va a comer espacio en disco duro, porque la aplicación compilada lleva eso, pero si el compilador detecta que no es usado, cuando es lanzada la aplicación, no va a comer memoria RAM. ¿Me explico? Claro, o sea, sí, el espacio que ocupa la aplicación como tal sí que lo lleva, porque eso está dentro, pero si durante cuando la ejecución del programa no se utiliza, exacto. si tú no pones ahí en ningún momento la palabra contador, básicamente,
no se va a utilizar y no va a utilizar memoria RAM. Eso es. ¿Vale? Vale, Entonces, yo ahora mismo lo he quitado del main, lo he eliminado. Si yo compilo, esto va al fichero .exe, al fichero, bueno, al exe en Windows, en Linux, pues al ejecutable, ¿de acuerdo? Que aquí, la verdad, estamos aquí, ¿vale? Estamos en inicio y sería este el programita. Veis que el Linux no me le asigna, sino que esto sería un ejecutable, ¿vale? Este le tendré que dar permisos de ejecución, ¿vale? A este voy a abrir aquí un terminal. Le tenemos ahí, ¿vale? Esto para ejecutarlo, ahí le tenéis, ¿vale? Para ejecutar en Linux es ./main y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Este que fue el último ejecutable, en la última compilación, sí que me está ocupando espacio en la memoria RAM, porque le estaba llamando. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Vamos a fijarnos en una cosa. Vamos a cerrar este terminal. Vamos a las propiedades, ¿vale? 33,8 ocupa. Bien. Aquí lo he eliminado. Aquí lo he eliminado. Claro, es que medir esto con... Es que esto es ridículo a nivel memoria RAM, porque es ínfimo lo que ocupa esto, ¿vale? No, pero en una aplicación más grande, si el compilador detecta que esto no lo utilizamos, no te va a poblar la memoria RAM con esta información para poder ser utilizada, ¿de acuerdo? Vale. Entonces veréis que ahora yo lo voy a volver a ejecutar y veréis que ya no, eso no está, esto no se va a ejecutar en ningún momento, porque no lo estoy llamando desde aquí. ¿Vale? Bien, bien. Vale. Entonces, vamos, bueno, estábamos con el char, que era de tipo carácter, hemos metido el 69, que en la tabla ASCII es el E. ¿De acuerdo? Vamos a parar la aplicación y en lugar del 69 voy a meter entre comillas simple la J. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar esto. ¿Veis la J? Entonces, un carácter es eso, un carácter alfanumérico dentro de la tabla ASCII, en el que lo podemos guardar siempre utilizando comillas, entre comillas, el carácter, o utilizando el valor numérico al que equivale el carácter que quiero utilizar en la tabla ASCII. Dependiendo del contexto, nos podrá ser más útil una forma u otra. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pam, para, pam, para, pam. Ah, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Vamos a guardar. Voy a parar. Vamos a volver a ejecutar. F5. Fijaros que nos muestra aquí una simpática F. Y aquí tengo... esto, lógicamente, no es un carácter. Esto es un conjunto de caracteres. ¿Vale? Esto significa pues que nos puede dar pues este tipo de situaciones. Hombre, otra cosa sería hacer esto, por ejemplo. Voy a poner el 2. Vamos a parar, que esto lo veremos más adelante. Lo he parado, esto lo voy a guardar. No, pero me está dando error. Carácter 2. No, me está dando error, no me va a dejar hacerlo. ¿Vale? Esto ya os digo que el compilador, en nuestro caso, pues no lo trata de forma correcta. Aquí me está dando un error, no sé por qué. Sí, no sé, me estaba ahí dando un error y algo que se le ha quedado ahí raro. Voy a poner el 2 aquí, así ahora me lo deja hacer. No me deja. Vale, voy a anularlo y lo dejo como estaba. ¿Vale? Esto ya os digo que sería así, ¿vale? Ahora sí, si yo compilo, ya nos va a funcionar. ¿Veis? Nos muestra A. Bueno, pues esto sería una variable de tipo char. ¿Cuánto ocupa en memoria las variables? Pues dependiendo de varios factores. Dependiendo de la máquina donde estéis, va a tener un rango u otro. Por ejemplo, un entero, ¿vale? Pues lo habitual es que como mínimo llega a los 65.000, no me acuerdo, 65.500, no recuerdo el número.
puede ser valor entero positivo o negativo. Le podemos dar, sí que es cierto, por delante un modificador. Puede ser de tipo signe o un signe. Con lo cual doblaríamos. Si decimos solamente quiero la parte positiva, metiendo un signe por delante, ¿de acuerdo? De tal tipo que yo podría decir, pues un signe. Esto es un modificador. Un signe. Lo que estoy diciendo, oye, quiero un entero sin signo, o sea, solo quiero la parte positiva. Pues lo que conseguimos es doblar esto, de tal forma que si no le digo nada, sería con signo, en el que tendríamos el rango desde el menos 65.500, el rango del menos 65.500 hasta el 65.500. No tienen por qué ser estos valores, este rango, porque depende de la máquina donde estéis, del compilador, o sea, principalmente de la máquina donde estéis y del compilador. Y diréis, joder, pero es que al final son todos pocos o menos. No, no es lo mismo un PC de última generación que un PC de hace 35 años. No es lo mismo un microprocesador, que es una pequeña tarjetita que podemos programar pues para automatizar, por ejemplo, cualquier maquinita con un conmutador, con un relé, por ejemplo, lo que hablábamos de Arduino, ¿no? No es lo mismo programar Arduino o programar un pequeño microprocesador para llevar a cabo una programación, por ejemplo, un semáforo, que habitualmente lleva una pequeña plaquita, pues esa pequeña plaquita está conectado a unas entradas y unas salidas bien digital o bien analógicas, y esas saliditas son entradas y salidas en el que se conecta bien pues sensores o bien se conectan aparatos eléctricos a nivel de conmutadores, quiero decir, encendido, apagado, pues para validar el estado. Entonces, en muchas ocasiones, esos microprocesadores no tienen la capacidad de un ordenador de 16 GB de memoria RAM, un disco duro de no sé cuántos gigas SSD, no. Es una pequeña plaquita en la que tienen una memoria muy limitada, con lo cual cuando estamos programando, a lo mejor estos rangos pues sufren variaciones y el entero es de un tamaño menor y el float es de un tamaño mayor. Todo depende del compilador del compilador de C++ con el que vayamos a hacer la aplicación, con el que la vayamos a construir, y de la máquina donde se vaya a compilar. Estos valores se pueden saber, ¿vale? Lo veremos más adelante, el cómo en función de la máquina donde estamos, pues pueden variar. Yo os digo, esto un poco, habitualmente suelen ser valores, pueden ser más o menos. Ahora, si yo quiero un valor de tipo entero y quiero despreciar la parte negativa porque tengo claro que no lo voy a utilizar, esto sería un valor entero, bueno, perdón, con un signet, lo tenía bien, un signet, ¿vale? Quiero despreciar la parte negativa, lo que hacemos es doblar esto. Con lo cual, pues daríamos en 130.000, 31.000, ¿no? 131.000. Pero sería del 0 hasta el 131.000. Cuando desprecio la parte negativa, pues todo ese rango de posibilidades me lo llevo a la parte positiva. Y eso me lo está dando el espacio que tiene asignado en el compilador, ¿vale? Para un valor entero en una determinada máquina, una variable de tipo entero, ¿vale? En todo caso, ¿vale? Esto es un poco más teoría que luego la realidad. Sí que es cierto que son connotaciones que, dependiendo de lo que vayamos a programar, pues puede ser más o menos interesante usarlo o no usarlo, ¿vale? Vamos un poco a mitigar. Yo lo tengo que contar, pero ya os digo que no tiene por qué ser lo más habitual. Vamos también con el bool. Bool es un valor llamado booleano. Los bool son valores de, por ejemplo, vamos a poner entrada. Yo tengo la variable entrada. Bueno, pues la variable entrada, al ser de tipo bool, solo puede tener dos valores: true o false. True o false. Verdadero o falso. No puede tener el valor 55, no puede tener el valor A, no puede tener el valor 89, ¿vale? O true o false, o 0 o 1. En el
Bueno, todos los lenguajes de programación, el 1 debería ser true, que significa verdadero, y el 0 significa false, que significa falso. O sea, un valor booleano es un valor que tiene el valor o verdadero o falso. De tal forma que suelen ser valores que nos permiten discriminar en un momento determinado qué hacer, como si fuera una puerta lógica. Oye, llego a la discoteca, me preguntan por los calcetines. ¿Tiene usted calcetines negros? Verdadero, falsa. ¿Tiene usted calcetines blancos? Te jodes, no pasas. Falso. Entonces, vendría a ser una variable de este tipo, donde yo puedo guardar simplemente verdadero o falso. Se suele utilizar mucho cuando ya estamos en estructuras lógicas, pues para ir decidiendo. No sé si recordáis los libros estos cuando éramos pequeños, yo por lo menos recuerdo unos libros que se llamaban Dragones y mazmorras, creo recordar, donde tú te empezabas a leer la historia y llegaba un Te mandaban a momento... una página o a otra, depende de... Eso es, eso es. Entonces, al final te leías un capítulo y al final te preguntaba. Tú eras como el protagonista o parte del libro y te preguntaba, ¿qué quiere usted? ¿Luchar con el dragón o quiere usted salir corriendo? Tú decías, pues quiero salir corriendo. Pues vaya usted a la página 55. Te ibas a la página 55 y el libro continuaba acorde a cómo tú decidías que querías la historia. Bueno, pues estos valores van un poco por ahí. Tú, a entrada, le puedes decir que sea true y en un momento determinado la aplicación le puedes preguntar a entrada. Si entrada es igual a true, haz tal cosa. Si no, si es falso, haz otra cosa. Suelen ser valores de este tipo. ¿Vale? Double. Los doble son valores de tipo... Son como los float, pero de mayor definición, ¿vale? Realmente tienen una mayor capacidad, ¿vale? Tienen un mayor rango. Podemos decir que estos son valores de tipo decimal pequeños y estos serían total, vamos a poner grande, pues valores decimales mucho más grandes, ¿de acuerdo? Pues habitualmente los podemos utilizar pues cuando tenemos que tener un rango bastante amplio de decimales, en cálculos matemáticos, científicos, para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? En muchos casos, pues no sabría. La mayoría de los casos, pues a lo mejor cualquiera, tanto el doble como el float, te es suficiente. Pero si tú intuyes que vas a utilizar, pues eso, lo que os estoy diciendo, en un momento determinado, un volumen alto de decimales o un tamaño grande numérico, pues utilizar un doble. ¿De acuerdo? Lógicamente, un doble ocupa mucho más tamaño en memoria RAM que lo que ocupa un float, y un float ocupa mucho más que lo que ocupa un entero, ¿vale? Y un bool pues ocuparía menos porque solamente da cabida al 0 o el 1, o sea, hay 0, 1 o realmente guarda un 0 o un 1, aunque a efectos visuales nosotros podemos guardar true o false. O sea, nosotros podríamos hacer algo como esto. Entrada es igual a true, por ejemplo. O podríamos hacer esto, por ejemplo, y le pongo de nuevo en falso. ¿De acuerdo? O sea, ambas connotaciones son factibles. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Void. Bueno, el void, en realidad, el void, como tal, es la ausencia de tipo. O sea, aquí lo que estamos diciendo, esto no es factible hacerlo, ¿eh? No se puede hacer. Pero es la forma que tengo de explicarlo. La variable A es una variable que no tiene tipo. Es una variable que al no tener tipo no puedo guardar. ¿Vale? Esto realmente, la connotación que tiene no es para crear variables de tipo entero. Sí que es cierto que más adelante veremos que podemos crear punteros genéricos. Que ya veremos que es un puntero a nada, en el que posteriormente voy a guardar bien una cosa o bien otra que no está predefinida. ¿Vale? Es un espacio de memoria que podríamos decir que no tengo claro qué va a ser. Pero no puedo hacer, realmente no puedo crear. Otra cosa sería crear esto, ¿vale? Eso sí que se puede. Eso es un puntero a algo que no tengo claro lo que es. Claro,
olvidaros de esta movida, porque ya es un concepto un poquito más complejo. Entonces, esto nos olvidamos. Como digo, la variable A es una variable que no tiene tipo. Esto no lo puedo hacer. Pero para lo que sirve void ahora mismo sería para, por ejemplo, hacer esto. Yo estoy diciendo de forma aquí, bueno, en este no se podría, porque este me he ido al main, es que el main necesita enviar obligatoriamente aquí, por ejemplo, aquí sí que lo he hecho bien, ¿vale? En contador, lo que le estoy diciendo es que cuando se ejecute no hace falta que devuelva nada. Void, si yo hago esto, ¿vale? Ya me canta un error, ¿lo veis? Porque en C++ estamos obligados a decir que va a devolver una subrutina. Estamos obligados. En el caso de main, que es el programa principal o la subrutina principal, el subproceso principal, estamos obligados a que devuelva algo, con lo cual yo devuelvo un entero. Bueno, pero en cualquier otra subrutina no estamos obligados a que devuelva nada. Pero sí que estamos obligados a decirle lo que tiene que devolver. Fijaros qué contradicción. No estamos obligados a que devuelva nada, pero sí que estamos obligados a decirle lo que tiene que devolver. ¿Cómo se resuelve esto? Con void. Ahí te digo lo que quiero devolver. ¿Qué quiero devolver? Nada. Bueno, nada. Esto te quiero devolver algo que no está definido. Entonces, siempre y cuando una función no va a devolver nada, esto de que devuelve o no devuelve, ya insisto que cuando veamos funciones se verá un poquito más detenidamente. Pero esto, lo que me interesa es que le pilléis ahora el sentido de void. ¿Qué es void? Void básicamente es una variable que no tiene tipo. Con lo cual, pues a efectos prácticos no estoy devolviendo nada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vuelvo a decir que las variables, recapitulamos ya de ayer, las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Recordar el ejemplo que puse ayer, esta variable suma es diferente a esta variable. ¿Por qué? Tiene un carácter diferente. Son variables diferentes, tendríamos dos espacios de memoria. Las variables no pueden empezar por números. Eso estaría mal, ¿vale? Si yo guardo, veis que ya me lo canta. No pueden empezar por números. Las variables solo pueden tener caracteres alfanuméricos de la A a la Z, del 0 al 1. Sí que puedo poner el 0 ahí, por ejemplo. Sí que puedo hacer esto. Puedo utilizar el guión bajo, ¿vale? Puedo utilizar, por ejemplo, aquí hubiera sido interesante si quiero, puedo hacer esto, número A, número B. Ya me cantará errores aquí abajo porque estoy utilizando esas variables que no existen, ¿vale? O sea, de la A a la Z, obviando la ñ y obviando acentos, diéresis, etcétera, etcétera. O sea, de la A a la Z y puedo utilizar el guión bajo. No puedo utilizar el número como primer carácter de la variable, ¿de acuerdo? No puedo utilizar palabras reservadas por el propio entorno para crear variables, de tal forma que yo no podría hacer una variable que se llame float. No puedo hacer eso, ¿vale? Eso no lo puedo hacer, ya me lo canta. Es más, si me pongo encima con el ratón ya os diré. Se esperaba un identificador, ¿vale? C++, que en términos lo que significa es que estoy utilizando el nombre de una variable. Bueno, aquí me dice, se esperaba un identificador porque está esperando que haga esto. Que haga una declaración, ¿vale? Pero es que eso no puedo hacer ahí porque estoy dentro de una declaración de enteros. O sea, no puedo utilizar una palabra que el propio sistema ya utiliza como valor o como nombre de mi variable, ¿vale? Eso no se puede hacer. ¿Y esto se podría hacer? Bueno, se podría hacer, pero no es aconsejable. Porque si tengo una función que le he llamado contador, ¿puedo crear una variable que se llama contador? Sí, sí que lo puedo hacer, porque el sistema es inteligente. Yo podría hacer esto, contador es igual a 7 y posteriormente llamar a contador. Y esto lo que va a hacer es ejecutar lo que hay aquí. Pero no es para nada recomendable, ¿vale?
intentar buscaros otros nombres. ¿Vale? Y de lo mismo cuando veamos no solo funciones, sino cuando veamos clases. Si yo tengo una clase llamada Pepito, pues coño, no te crees un objeto llamado Pepito que extiende la variable, la clase Pepito, porque eso no es... Te va a dar error, básicamente. No hay más. Entiendo que... Perdona, Alfonso. Entiendo que... Pregunto mucho, pero es que me entero de pocas cosas y me va ocurriendo. Entiendo que si tú, por ejemplo, ahí donde estás en suma, que es el entero, ¿no? La variable que has metido, pones resta, por ejemplo. Sí. Y luego donde abajo pone, que es lo que donde pone número A más número B, o sea, suma igual a número A más número B. Si pones resta igual a número A más número B, Sí. aunque le llames resta, Sí. es decir, la función va a ser sumar igual. Eso, o sea, lo que Sí. depende, o sea, el nombre que le pongas es indiferente, lo que Sí. importa es luego lo que haces Claro, con por esa supuesto. variable. El nombre es algo que te sirva a ti para identificar lo que quieres guardar. Si tú, Vale, vale. dentro de nuestra paranoia, utilizamos una variable resta para guardar sumas, te lo va a hacer. El programa dice, cuélgate tú si quieres. Si, Claro, claro. Luego lo que pasa es que es contradictorio, ¿no? Pero me claro, refiero que eso da igual. no es lo más lógico, no va a No, claro, ser, claro. no va a ser lo más legible, porque parece una contradicción, ¿de acuerdo? Mm. Darme un segundo, por favor, que me está... A ver qué me está dando. Sí, dígame. ¿Soy yo? Sí. ¿Qué tal? Buena. Sí, sí, perdóname. Es que, mira, estoy dando clases ahora mismo. Llevo unos días que estoy terminando de dar una formación. Te puedo llamar ahora sobre las 11:30 y hablamos, si te parece, que hago un descanso. Perdona, porque si lo tengo pendiente, te mandé un WhatsApp, creo, la semana pasada. Digo, tal si te llamo. Es que estoy súper pillado de tiempo. Venga, hasta luego. Perdonadme. Estaban llamándome. Entonces, es otra de las cosas que hay que decir. Los nombres de variables que utilicéis que sean acorde a aquello que valores que van a representar en el contexto de vuestra aplicación. No tiene mucho sentido utilizar una variable resta pues para estar guardando operaciones de suma. ¿Puedes hacerlo? Sí, porque tú puedes poner el nombre que se te antoje. Puedes poner el nombre que queramos. Pero, hombre, intentar que los nombres, porque va a ser mucho más legible cuando tú intentes leer el programa, pues va a ser mucho más entendible y te va a ayudar posteriormente a mantenerlo y a manejarlo de una forma mucho más sensata. Sí, claro. ¿Vale? Simplemente los variables son espacios de memoria que le ponemos un nombre y ese nombre intentar que sean acordes, ¿no? Esto es como todo. Tú tienes en la cocina o tienes en la biblioteca, en una biblioteca tienes muebles y en esos muebles vas a meter libros por secciones. En ciencia ficción pones un nombre, un cartelito que pone ciencia ficción y en narrativa... Y luego metes los libros que quieras, claro. Claro, O sea, si pero no tiene metes mucho los libros de sentido. política, pues Claro. sí, sí. Nadie te va a decir que en ciencia ficción metas los de política. Nadie, porque por poder puedes, ¿verdad? Sí, Es más, claro, te llevas claro, un pues libro no y le tiene metes sentido. allí. ¿Tiene sentido lógico? Pues no, porque tú mismo te estás liando. Es más, si ahora viene otro programador y ve tu código, pues dirá, joder, este tío está chalado. Hay gente, Vale. hay gente que dentro de su paranoia pues hace movidas de estas, bromas internas suyas, porque se creen que tal. Y cuando el programa empieza a crecer, se acuerdan de la bromita. Claro. O sea, hay que ser sensatos, hay que ser serios y ser acordes a lo que estamos programando, ¿vale? El nombre es libre, pero que sea acorde a lo que guardamos. Bien, ¿qué más cosas así que podamos decir? Pero ese nombre que se pone al principio se puede cambiar en algún momento. Siempre. O No, hay que cambiar todo el programa. no. ¿No? Una variable no puedes ¿Mm? cambiarle el nombre. El nombre justamente vale para almacenar información. Lo que puedes guardar, o sea, lo que puedes guardar, o sea, lo que puedes cambiar tantas veces como quieras es el contenido. En número A puedes meter el 8, más adelante el 15, posteriormente meter el 0. Pero el número A es número A. Va a existir siempre.
hasta que el programa termine o lo liberes de memoria, lo borres. Vale, gracias. Apuntado. Ok. Bien. Estas tienen, no sé si merece la pena de momento exponerlas. Vale, sí. Cualquiera de, no todas, pero algunas, por ejemplo, lo voy a hacer con entero, ¿vale? Que lo hemos visto anteriormente. Tienes algunos modificadores. Estos modificadores son añadidos, coletillas, podríamos decir apellidos que le ponemos al tipo de variable para, digamos, definirle un poquito más. Eso sabemos que es un entero. Bueno, pues el entero tendrá un tamaño acorde a el compilador y a la máquina donde estamos. Bien, pero ya hemos visto que tenemos el signet, ¿vale? Signet, por defecto los enteros son signet, que significa con signo, ¿vale? Y podría ser un signet, que sería sin signo. Evitamos la parte negativa y toda la parte negativa me lo sumo a la parte positiva, ¿vale? Entonces podemos elegir. Lo que pasa es que tenemos un valor por defecto, que es signet. Si yo no digo nada, el entero es, ¿vale? Con signo. Con signo que tengo parte negativa y parte positiva, ¿vale? Y podríamos meter, o sea, podemos elegir entre un signo y un signo. En realidad, a efectos prácticos, solamente vais a encontrar esto, ¿vale? El unsigne. Cuando desprecio la parte negativa y me le llevo toda la parte positiva. Esto, bueno, se utiliza, pero se utiliza mucho en bases de datos, muchísimo, ¿vale? Sobre todo cuando quiero crear identificadores de registros y quiero evitar la parte negativa. Bueno, ahí en esas situaciones se utiliza muchísimo. También podríamos utilizar otra coletilla que es short y long. Por defecto, un entero es normal, podría ser un entero corto o un entero largo, ¿vale? O sea, tenemos como un rango ampliado de entero, que en lugar de a los 65.000, pues llegaremos a los 500.000 o a los 2 millones, insisto, dependiendo del compilador, y un entero corto, en el que a lo mejor nos quedamos en el 256, desde el menos 256 hasta el más 256, o desde el menos 128 al más 128, ¿vale? Todo depende del compilador. Entonces, si vamos a utilizar un entero para guardar la edad de una persona, pues no utilicéis un entero, utilizar un short entero, porque vais a utilizar una cantidad de memoria más adecuada al uso que le vais a dar. Bueno, pues todo lo tienen. Podría ser, por ejemplo, un float, pues podríamos decir que sea un signet de tipo long, ¿vale? Entonces esto se podría hacer, ¿de acuerdo? Sí que os insisto que no todos tienen las mismas coletillas, ¿vale? Los enteros sí que tienen signet, un signet long, short. También vais a encontrar en algunos compiladores, por ejemplo, el super largo de los largos, que sería un long. Eso es un largo muy largo. Serían como coletillas, ¿de acuerdo? El float, por ejemplo, no lo tiene, ¿de acuerdo? El float no lo tiene. Mirad, el rango al que va un float, por ejemplo, en un compilador normal, es de m por 10 a la e, que vendría a ser un valor, ¿cómo lo escribo? O sea, entre el 99 con 1, 2, 3, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros hasta el igual, 99 con 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ceros, ¿vale? Con los decimales, por supuesto, ¿vale? El float, que yo recuerde, no tiene un signet, no tiene signet, no tiene long, ¿vale? Estamos ahí. ¿Qué más? El bool puede ser verdadero o falso si no tiene sentido. El double. El double sí que tiene long. Puede ser un double normal o puede ser long. ¿Vale? Puede tener la coletilla long para que sea súper grande. Que eso ya son números
sinceramente no sabría ni escribirlos, ¿eh? El void, lógicamente, no tiene, porque justamente no, el void no tiene. Y ya está, ¿no? El char. Sí que tiene, si mal no recuerdo, signe y un signe. Sí, tiene signe y un signe, el char. Puede ser positivo y puede ser negativo, que tampoco tiene mucho uso, ¿vale? O sea, lo habitual y a efectos prácticos, pues veréis que se suele utilizar el entero, el float, char, de momento, y el double. Más adelante, pues empecemos a ver, pasa que para esto necesitamos una librería, por ejemplo, los string. Los string, que son cadenas de texto largas, en el que podemos guardar algo así. Cuando yo hago aquí, perdón, string, pero tengo que ponerle un nombre. Por ejemplo, texto. Si yo aquí texto o test, pues ahí nos debería imprimir cadena de texto larga. ¿Qué es lo que sucede? Que para manejar string, ¿qué es un string? String es un conjunto de caracteres. En términos de programación, ¿qué es? Un array de caracteres. Y para eso se necesita la librería string, ¿vale? O sea, deberíamos incluir aquí una librería que, no sé si era así, string, ¿vale? De tal forma que al hacer esto, ¿de acuerdo? Veis que ya me ha aparecido, ya ha desaparecido el error, entonces ya podemos manejar string. Pero porque es una librería, que es esta, la que nos va a permitir tener ese tipo, que no es un tipo primitivo como los que yo os he mostrado anteriormente, sino ya es un tipo compuesto, o es un tipo ya moderno, es un tipo que alguien nos permite manejar. Entonces, al incluir esta librería, vamos a poder utilizar, por ejemplo, string. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto compila, si lo hace bien. ¿Veis? Cadenas de texto larga, porque ahora ya tengo el tipo string. El tipo string, insisto, no es nativo. Es a través de una librería que incluimos, que alguien, ¿de acuerdo?, nos la ha incluido. Las librerías, supongo que está explicado en los otros vídeos, las tienes tú en el propio equipo, entiendo, ¿no? Sí, cuando hemos instalado los compiladores, Sí. automáticamente estos compiladores nos han instalado un montonazo de librerías. Vale. Hay miles de librerías. Nos ha instalado las librerías libres, gratuitas, y que habitualmente vais a encontrar en todos los compiladores. Luego hay librerías de pago, ¿vale? Librerías, por ejemplo, pues para hacer estadísticas, para hacer gráficos, pues para acceder a bases de datos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Estas librerías son gratuitas, son libres y nos van a resolver pues prácticamente un volumen muy importante de las situaciones en desarrollo. Librerías matemáticas, librerías científicas, librerías para desarrollar aplicaciones para Windows, hay librerías para todo. Casi todas gratuitas, pero las hay de pago. En este caso, esta librería es una librería muy típica. Estas que estamos viendo son las librerías que vais a encontrar en todos los compiladores que os instaléis. Vale. ¿Vale? No, ya me pondré al día con eso también. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a terminar esta pequeña intro y un poco el recordatorio de lo que vimos ayer, ¿vale? Hablando sobre los simbolitos estos que nos permiten llevar a cabo operaciones, ¿de acuerdo? Operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas en matemáticas conocemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿verdad? Con lo cual yo puedo sumar, puedo restar, puedo dividir, puedo multiplicar. ¿Cuál es la contraposición en desarrollo, en programación? Bueno, pues para programar tendríamos, vamos a hacerlo, bueno, recordar que los comentarios los tenemos de doble línea, de esta forma, o los tenemos de una sola línea, como es aquí. Con el barra barra puedo hacer un comentario. Un comentario es un apunte que me permite a mí, en un momento determinado, pues tener un apunte para recordar cómo programé o simplemente una pequeña explicación. También se suelen utilizar en la parte de arriba, pues para documentar la aplicación, pues para especificar la versión, para especificar el programador o programadores que han estado, la fecha, ese tipo de cosas. Son apuntes que no son tenidos en cuenta por el compilador, solamente están en la parte propiamente del desarrollo. Puedo hacer comentarios de varios.
de varias líneas. Con lo cual yo tengo la suma. ¿Cómo podemos sumar? Con el simbolito de sumar. ¿Cómo puedo restar? Con el guión medio. ¿Cómo puedo dividir? Con esta barra. La tenéis en el 7. En el teclado numérico también suele estar encima del 8 y en el teclado de los números que está encima de las letras suele estar en la tecla del 7. ¿Y cómo podemos multiplicar? Multiplicar con el asterisco. En casi todos los lenguajes de programación es así. ¿Vale? ¿Qué más? Hemos visto cómo concatenar. ¿Vale? ¿Cómo concatenar con code? Con el simbolito de menor mayor. Bueno, en realidad, esto es el concatenado que vale dentro del code, pero concatenar lo que significa es una suma de texto. Si yo quiero sumar a nivel matemático, es más, 5 más 8 igual a 13. Pero si yo quiero unir dos textos, Pepito le quiero unir a Jacinto para que me salga Pepito Jacinto, eso es concatenar, unir texto. Bueno, en un code estamos concatenando, ¿de acuerdo?, con este simbolito. Aquí lo veis. Veis que tengo un texto que está entre comillas, ¿vale? Ese texto le estoy uniendo a número. Luego lo uno a, esto es texto, al simbolito de más. Lo uno a número b, que será el valor de b, y lo uno a el texto, espacio, igual, espacio. Y luego lo uno a suma. Ya sabemos que esto lo que nos va a producir, vamos a darle F5, es, yo voy a poner un 78, damos intro, ahí va, cuidado. Me tengo que venir aquí abajo. Le meto el 78, doy intro, 45 doy intro, y lo que nos sale por pantalla es esto. La suma de 78 más 45 es 123, que es lo que produce esta línea. Estamos uniendo, pero esto es dentro del code. El code utiliza este simbolito para ir redireccionando por la tubería hacia la pantalla, hacia el terminal, ¿vale? Entonces nos va mandando de derecha hacia izquierda todo, ¿lo veis? La suma de 78, no, o sea, lo que vale número, que era 78, más, o sea, estoy mostrando esto para que visualmente nos dé esa sensación. Más 45, igual, y ahí lo vemos. Y luego todo esto son todos estos saltos de línea que tengo por aquí. Esto, entre comillas, no es concatenar, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer esto, string, voy a hacer string, otro string, lo voy a llamar text2, el texto 2, es igual a, voy a hacer un espacio, esto es otra cadena, y vamos a crear un string total, por ejemplo. Creo que total no lo hemos llegado a utilizar, ¿verdad? Así tengo un float aquí. No puedo crear dos variables con el mismo nombre, ¿vale? Porque entonces machacaríamos, nos daría un problema, nos daría un error de compilación, ¿vale? Veis que la he comentado ahí arriba, ¿lo veis? Entonces voy a crear string total, que va a ser igual a test. Vamos a ver qué pasa si hago test más test2. Vamos a ver, y vamos a hacer un code de total. Vamos a mostrar por pantalla total, ¿vale? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar esto. Mirad, cadena de texto largas, esto es otra cadena, ¿lo veis? O sea, he unido esto, se lo he unido a esto. ¿Cómo? Fijaros, el más, este más, no solamente vale para operaciones aritméticas, sino también vale para concatenar. Concatenar es unir o juntar texto y variables, ¿vale? Para producir un solo valor, como es el caso. ¿Veis? Yo en total lo que estoy mostrando, o sea, total
vale la unión de estas dos. ¿De acuerdo? En algunos lenguajes de programación es muy típico que también se utilice el plus, el más. Por ejemplo, en JavaScript, para concatenar es más. Pero, por ejemplo, en PHP, para concatenar, utilizan un carácter diferente que es el punto. Veis que aquí el punto ya nos lanza un error, nos dice, no entiendo qué estás haciendo. ¿Vale? Bueno, pues en PHP, por ejemplo, sería el punto. En otros lenguajes se utiliza el ampersand, solo ampersand, porque ampersand significa otra cosa, que es unión. Bueno, al final no interesa tanto el que utilicemos, sino lo que nos interesa, que a mí es lo que más me importa, es que entendáis qué es concatenar. Que luego nos vamos a otro lenguaje de programación y en vez del más es el punto, bueno, pues pondremos punto. Pero el qué quiero hacer es lo que nos importa, que es concatenar, unir. ¿Vale? Vamos a concatenar también, si os parece, suma, aquí le voy a dar un valor que es 78. Y vamos a ver qué sucede si yo pongo esto más suma. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? Porque aquí estoy uniendo un texto, bueno, ya nos está cantando, ¿lo veis? Un texto más un texto, pero, ¿qué es lo que sucede? Que este 78, este suma, no es un valor de tipo texto, con lo cual aquí nos da un error. Nos dice, oye, estás intentando sumar, ¿veis? No, dice, ningún operador más deben coincide con estos operadores. Los tipos operando, bla, bla, básicamente lo que nos está diciendo es que queremos concatenar cosas que no son iguales. O sea, texto más texto. Y aquí se lía y dice, coño, número, esto es texto, ¿qué hago? Bueno, pues bueno, voy a parar aquí. Veréis que esto nos va a lanzar, vamos a ejecutar de nuevo. ¿Veis? No es factible.